Caso La Manada, la sentencia de una justicia feminicida. La sentencia de La Manada, el caso de violación en grupo de 5 hombres a una joven de 18 años en los Sanfermines, está dando la vuelta al mundo. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión. Parecía que con la lectura del fallo se cerraba uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos en España, pero no fue así. Tras publicarse el fallo del tribunal y saberse que los 5 integrantes de La Manada solo eran condenados por abuso sexual y que eran absueltos de agresión sexual, lo que es violación en lenguaje jurídico, simplemente se lió. Si te resistes te matan y si no consientes. ¡No es abuso! ¡Es violación! Nos sentimos totalmente desprotegidas y esta es la gente que nos tiene que proteger, esta es la justicia que podemos esperar en un caso tan claro. Y claro, al ser condenados por abuso y no por agresión, la pena fue mucho menor, de 9 años en lugar de los 18 que pedían fiscalía, acusación particular y acusaciones populares. ¿Cuál es la diferencia entre abuso y agresión? Según los artículos 178 al 181 del Código Penal, abuso sexual en su grado más grave significa acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal sin consentimiento de la víctima, pero sin que haya violencia o intimidación. En cambio, la agresión sexual se da cuando en ese acceso sí hay violencia o intimidación. Agresión sexual es igual a violación y las penas son más altas que en el abuso. Entonces, lo que nos está diciendo la Audiencia Provincial de Navarra con esta sentencia, que condena por abuso y absuelve de agresión, es que La Manada no usó ni la violencia ni la intimidación en ningún momento, algo que es simplemente inconcebible para cualquier persona que haya leído la sentencia. Por ejemplo, vamos al apartado de hechos probados de la sentencia. Insisto, hechos probados y acreditados por este mismo tribunal. José Ángel Prenda, desde la puerta de acceso al portal que mantenía abierta, dijo vamos, vamos. En ese momento Ángel Boza, quien le había dado la mano para besarse, tiró de ella hacia él, cogiéndole de la otra mano Alfonso Jesús Cabezuelo. Ambos la premiaron a entrar en el portal tirando de la denunciante, quien de esa guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia. Así es como se describe en la sentencia que entraron en el portal. Se podría discutir mucho sobre si no hay violencia en que 2 hombres te cojan de las muñecas y te obliguen a entrar en un portal donde un tercero se ha colado antes solo y ha abierto la puerta desde dentro. Pero sigamos. De esa forma, la denunciante y los procesados llegaron a la puerta ubicada en el interior del portal, situada a la izquierda de los ascensores, de vinilo translúcido, mediante la que se accede a un rellano. Entrando en ese espacio, tras subir un tramo de 5 peldaños, se accede a otro rellano. Girando a la izquierda, desde este espacio, se accede por 3 escalones a un habitáculo de forma irregular y tamaño reducido, unos 3 metros cuadrados. ¿Todavía no hay violencia aquí? La sentencia recoge más adelante que lo más plausible es que fuera el Prenda quien descubrió este habitáculo cuando entró en el edificio haciéndose pasar por un vecino y bajó por las escaleras a abrir al resto. Ellos sabían a dónde iban y la víctima no. Seguimos. De este modo fue dirigida por los procesados al habitáculo que se acaba de describir, donde los acusados le rodearon. Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por 5 varones de edades muy superiores y fuerte complexión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por estos, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. ¿Tampoco violencia? ¿Tampoco intimidación? La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. En concreto y al menos, la denunciante fue penetrada bucalmente por todos los procesados, vaginalmente por Alfonso Jesús Cabezuelo y José Ángel Prenda, este último en 2 ocasiones, al igual que Jesús Escudero Domínguez, quien la penetró una tercera vez por vía anal, llegando a eyacular los 2 últimos y sin que ninguno utilizara preservativo. La sentencia no puede ser más clara. Lo que describe como hechos probados es un relato de puro terror. Además, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, grabó 6 vídeos e hizo 2 fotos. Y además, se apoderó en su propio beneficio del terminal de teléfono móvil Samsung Galaxy que la denunciante llevaba en su riñonera. Seguimos en hechos probados. Cuando los agresores se fueron, la víctima fue trasladada desde el lugar de los hechos hasta el servicio de urgencias del complejo hospitalario de Navarra, donde se le revisó ginecológicamente a partir de las 5:20 horas, administrándosele tratamiento anticonceptivo de emergencia y profiláctico. Como consecuencia de los hechos, la denunciante tuvo lesiones consistentes en lesión eritematosa en la zona de horquilla posterior en la zona de las 5 horarias, para cuya curación precisó de una primera asistencia facultativa. A partir del mes de septiembre de 2017, la víctima está recibiendo de forma continuada tratamiento psicológico administrado por el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Agresión Sexual de la Comunidad de Madrid. Y por si no fuera suficientemente clara la existencia de violencia e intimidación en estos hechos probados, están los informes periciales de los vídeos.
que dicen esto. La denunciante durante todo el desarrollo de la secuencia muestra un rictus ausente, mantiene durante todo el tiempo los ojos cerrados, no realiza ningún gesto ni muestra ninguna actitud que impresione de toma de iniciativa respecto de actos de índole sexual, ni de interacción con los realizados por los procesados. No apreciamos indicadores que permitan considerar la existencia de interacción sexual entre denunciante y procesados, ni sincronía de movimientos que sugieran una actuación concertada. Al contrario, apreciamos una situación en la que es patente la ausencia de fuerza y vigor por la denunciante, que evoca una actitud de sometimiento y sumisión por parte de aquella. En cuanto a los sonidos, no pueden identificarse con la experimentación de placer sexual por la denunciante. Estos sonidos igualmente pueden expresar dolor o pena y no apreciamos ningún signo que nos permita valorar bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute de la situación. Y los peritos concluyen. Este vídeo ilustra en nuestra consideración bien a las claras la realidad de la situación. Muestra de modo palmario que la denunciante está sometida a la voluntad de los procesados, quienes la utilizan como un mero objeto, para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales. En los vídeos 6 y 7 aparecen los procesados Ángel Boza y José Ángel Prenda, uno a cada lado de la denunciante, quien se encuentra en posición de cúbito supino con su cabeza apoyada en la pared del habitáculo. Estimamos que los 3 gemidos agudos que reflejan dolor fueron emitidos por ella. La denunciante en estos 2 últimos vídeos está agazapada, acorralada contra la pared por 2 de los procesados, expresó gritos que reflejan dolor y no apreciamos ninguna actividad de ella. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados. Con su informe, los peritos invalidan por completo la versión de los agresores, que dicen que todo fue consentido y que la denunciante estaba participativa. La situación que según apreciamos describen los vídeos y fotos examinados nada tiene que ver con un contexto en el que la denunciante estuviera activa, participativa, sonriente y disfrutando de las prácticas sexuales, según mantienen los procesados. El resto de argumentos de los acusados para defender que no hubo violación son contundentemente desmontados por la sentencia entre las páginas 86 y 94. Pero todavía es más sorprendente y vergonzoso que no se haya visto agresión cuando llegamos al apartado calificación jurídica. Aquí se citan sentencias previas del Tribunal Supremo sobre casos parecidos. En estas sentencias anteriores del Tribunal Supremo se dice que la violencia de la que se habla en los artículos 178 al 181 del Código Penal debe ser apreciada sin que sea necesario que sea irresistible desde un punto de vista objetivo, pues no es exigible a la víctima que ponga en riesgo serio su integridad física o incluso su vida en defensa de su libertad sexual. Esto por lo que respecta a la violencia, y respecto a la intimidación se cita que no se exige que sea una intimidación de tal grado que resulte en todo caso irresistible para la víctima, sino que es suficiente que, dadas las circunstancias concurrentes, resulte bastante para someter o suprimir su voluntad de resistencia. Así, hemos dicho que la violencia típica de este delito es la que haya sido idónea para impedir al sujeto pasivo actuar según su propia autodeterminación, criterio igualmente aplicable a los casos de intimidación, por lo que se incluye como supuestos de intimidación suficiente aquellos en los que la víctima alcanza razonablemente el convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que podrían derivarse mayores males, implícita o expresamente amenazados por el autor, accediendo forzadamente a las pretensiones de éste. Y remata. La jurisprudencia de esta sala ha establecido que la violencia o intimidación empleadas en los delitos de agresión sexual no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada. Basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que podrían derivarse mayores males. Y es exactamente esto lo que en esta misma sentencia se está diciendo en hechos probados que ha pasado, y lo que se vuelve a decir en las conclusiones. En el caso que nos ocupa, todos los procesados, mediante su actuación grupal, conformaron con plena voluntad y conocimiento de lo que hacían un escenario de opresión, que les aportó una situación de manifiesta superioridad sobre la denunciante, de la que se prevalieron, provocando el sometimiento y sumisión de la denunciante, impidiendo que actuara en libre ejercicio de su autodeterminación en materia sexual, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación. ¿Son capaces los miembros de este tribunal de hacer esta descripción de los hechos y a la vez considerar que no se adecua a la descripción de violencia o intimidación que ellos mismos han citado más arriba en sentencias del Tribunal Supremo? Pues leídas las 134 páginas de la sentencia, parecen clarísimamente probadas y acreditadas tanto la violencia como la intimidación, y por tanto da toda la impresión de que este tribunal, condenando por abuso y absolviendo de agresión, está prevaricando. Prevaricar, delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Que el guardia civil y el militar de la manada mantengan el 75% de su sueldo, pagado obviamente entre todas. Que uno de los 3 magistrados del tribunal, Ricardo Javier González, haya emitido un voto particular de 236 páginas
pidiendo la absolución de los 5 agresores, que la comisión del gobierno que revisará cómo se recogen los delitos sexuales en el Código Penal esté formada por 20 hombres y ninguna mujer, y que dados los hechos probados que se relatan en la sentencia de la manada, el tribunal no vea violación, dan buena cuenta de que la justicia española es machista, es patriarcal y es feminicida. Un pato.